Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, seguimos acá en Turismo Cero, hablando como siempre con los representantes o los actores de la industria para escuchar de primera voz qué es lo que hacen, dónde están, hacia dónde van y demás. Tenemos conectado a Robbie Riedel de Mendoza Holidays, una empresa que en Mendoza hace mucho y lo vemos muy activo en las redes, sobre todo vendiendo a Mendoza en el exterior. eh, por ferias, reuniones y demás, y nada, hace rato quería hablar con él porque siempre nos trae algunos tips de cosas que vienen o hacia dónde va probablemente según su punto de vista Mendoza como destino y como representante de la industria. Roby, ¿cómo andas? Leandro Pérez Lerea te saluda. Hola Leandro, ¿cómo estás? Siempre un gusto hablar contigo. Bueno, el gusto es mío. Roby, ahí te vi bastante activo yendo a distintas ferias en reuniones de venta, entiendo. ¿Qué recibís cuando vas a esos lugares de la imagen que tiene Mendoza afuera? Bueno, Mendoza con el tiempo se ha posicionado fruto un poco de distintas situaciones. Por un lado, el enoturismo como producto es un poco nuestro caballito de batalla y con lo cual nosotros hemos salido al mundo en los últimos quizás 10, 15 años. Eh, Hubo un tema puntual que fue la pandemia, donde la gente en todos esos momentos de reclusión se volcaba mucho a la gastronomía, a hacer los lives, de hacer las degustaciones. Nosotros en Mendoza captamos muchísimo interés, sobre todo de los países vecinos, especialmente Brasil, que es nuestro principal mercado, siempre hablando de turismo internacional que nos visita. Y obviamente que cuando se abre la posibilidad de viajar, bueno, había mucha necesidad de salir a la naturaleza y a probar todo eso que hacíamos en las casas, ¿no? Todas esas degustaciones virtuales o las preparaciones de comida que hacíamos los lives desde las bodegas. Yo creo que hubo, si bien Mendoza antes de pandemia ya estaba posicionado a nivel turismo del vino, principalmente, más allá de otros recursos turísticos que tiene la provincia, creo que el post pandemia fue como el boom, ayudado, claro está, por tipo de cambio, que hizo que, bueno, ahí se abrieran numerosas bodegas que no tenían al turismo como negocio y nuevos hoteles. Hubo una gran explosión post pandemia, como en casi todo el mundo, pero bueno, nosotros tener un mercado tan importante como Brasil a 3 horas y media de vuelo, a tener vuelo directo con San Pablo, vuelo directo con Río, vuelo directo con Campinas, bueno, todo eso se ha venido potenciando. Y hoy, bueno, la realidad que tenemos es que el tipo de cambio no ayuda. Obviamente tenemos que trabajar muchísimo los mercados, particularmente el mercado de Brasil significa ir, viajar, comentar de que si bien es otro el número, son otros los precios, hay que ir y hablar de diferenciación, de calidad, de todo lo que Mendoza ofrece, todo ese valor agregado que tenemos, que hace que los precios sean competitivos. No vamos a hablar de que somos un destino caro, porque hay veces que hay gente que se acostumbró a pagar cierto precio, pero que era una irrealidad. Entonces hoy somos, creo que, un destino competitivo y tenemos que trabajar mucho en eso, en informar y de esa forma poder seguir manteniendo los mercados abiertos. Roby, ahí dijiste dos cosas que yo siempre hago hincapié, que quiero ver a ver cómo lo ves. Viste, vos decís, el cambio no es competitivo. En general, los destinos en el mundo, líderes, no necesariamente son baratos en dólares. Y te lo devuelven con servicio, con experiencia o con lo que sea, pero no por una cuestión de que, o sea, Barcelona no es barato, Londres no es barato, Nueva York no es barato, y bueno, podemos estar hasta las 10 de la mañana, pero eh, eso también no lo ves que Mendoza, en cuanto al servicio y la competencia, empezó a dar un servicio mucho mejor que por ahí puede ser caro o barato para quien lo pueda pagar o no, pero no por una cuestión de tipo de cambio. No, lo que pasa es que los destinos que vos mencionás, y
pasa con la mayoría de los destinos turísticos que están posicionados, han hecho todo un trabajo de estrategia, de promoción, de visión a largo plazo, con lo cual no dependen de un tipo de cambio para tener éxito o asegurarse un mínimo de ocupación hotelera. Y es un poco lo que estamos sufriendo en Argentina. No hablo solo de Mendoza, sino que por ahí el hecho de no haber quizás tenido un trabajo metódico, ¿no?, en la última década, en colocar al turismo como una de nuestras industrias principales, y para ello hay que hacer todo un trabajo como en cualquier sector, ¿no? La visión, la misión, la estrategia, trabajar por mercados, por nichos, por segmentos, cómo vamos a cada mercado. Es un trabajo técnico. Y bueno, cómo después también desarrollamos las marcas turísticas. Bueno, todo un trabajo que los destinos que vos mencionabas lo vienen haciendo hace muchos años y obviamente han conseguido el éxito independientemente del tipo de cambio, y que nosotros por ahí lo vemos cuando viajamos a Estados Unidos, por ejemplo. No es un destino que sea económico, pero ves que está lleno o que hay mucha gente, muy buena ocupación, y por ahí no tenemos la problemática actual que tenemos en Argentina, donde estamos sufriendo la falta de turistas como teníamos en algún momento, ¿no? Sí. Em, y ahora, bueno, entrando en pleno invierno, ¿qué expectativas ves en base a todo tipo de turista que va a Mendoza, que va a ir a Mendoza o que quizás no vaya a Mendoza? ¿Qué expectativas tienen desde el lado de ustedes, de la industria en general, o que hablas con tus colegas? En lo que es mercado nacional, es un poco lo que se percibe es que la economía está bastante resentida, y siempre sabemos que el turismo es un poco lo último que se consume, ¿no? Es como ese gustito que se da en las familias. Entonces, por ahí, y lo que venimos viendo ya en los últimos feriados, es que es un mercado que está bastante deprimido, y que por ahí inclusive el que puede viajar está priorizando salir del país. Porque, bueno, tipo de cambio ayuda por ahí a que sea una alternativa todavía, que cuando hacen números una familia a veces conviene o se da ese gustito, bueno, pago un poquito más, pero me voy a otro país. Entonces, a nivel demanda interna, lo vemos desde ese lado, no creemos que sea un invierno que sorprenda. Y después, tratado un poco el tema climático, el hecho de la nieve va a hacer que marque esa pequeña diferencia que necesitamos. Los pronósticos eran buenos, hasta el momento no llega, pero bueno, seguiremos esperando porque realmente es un atractivo, es un producto que atrae. Hace poco yo estuve en Mendoza y me llamó la atención algo que yo no había visto, pero evidentemente era muy claro. Eh, por un lado, la cantidad de brasileros que vi. O sea, yo las veces que fui no había visto tanta cantidad de brasileros. ¿Eso es habitual? ¿Eso tiene qué picos de temporada tiene? ¿Cómo se, si lo ves que se note con la cantidad de vuelos que hay y por qué crees que no pasa quizás con otros destinos que tienen conectividad? En realidad marca mucho, no sé por ahí qué fecha estuviste por Mendoza, pero cada vez que hay un feriado del lado brasileño es como que somos un destino de escapada natural. Por lo que te comentaba, tenemos vuelos de 3 horas y media con San Pablo, y ahí tenés 40 millones de habitantes en el estado. Entonces, por Claro. ahí Mendoza, el hecho de que el brasileño lo tiene muy presente como un destino por ahí de jueves a domingo, un destino que para ellos es lo mismo irse a Fortaleza que venir a Mendoza. Entonces, y ese movimiento existe, cada feriado que tenemos de Brasil, acá lo vemos, impacta positivamente. Pero aún estamos quizás a un 50% de lo que era, con un tipo de cambio mejor, porque había una demanda del turismo que aprovecha tipo de cambio para cualquier viaje, ¿no? El que tiene la oportunidad de ver un destino que está económico por X situación, lo aprovecha. Entonces había una clase media que venía mucho cuando había otro tipo de cambio, que ahora el que viene por ahí es más de clase media alta, y es el que disfruta del enoturismo, porque por ahí las experiencias de bodega son experiencias de almuerzos que por ahí van desde 70, 80 a $200 los almuerzos o las cenas, con lo cual eso ya te da para pensar en determinados segmentos de turistas. Así que, por suerte, Brasil es tan grande que nos alimenta de ese turismo de alta gama, de ese turismo que independientemente del precio viaja.
y que por otro lado valorizo mucho la oferta que tiene Mendoza porque la calidad de los servicios en bodegas son excelentes y de esa forma vamos teniendo ese turismo que necesitamos, vamos teniendo esas experiencias que hacen que el nivel de turismo no haya caído tan profundamente como otros destinos. ¿Y vos qué crees que falta para que vengan con más continuidad? Porque hablando del número que hablas, decís son 40 millones en el área urbana de San Pablo, con que venga, no sé, 1 millón por año, vamos a tener mucho trabajo. ¿Qué falta para que vengan más? Por un lado, una promoción, lo que hablábamos recién, una estrategia de salir a buscarlos, de salir a colocar, es como la vidriera de un shopping, hace de cuenta que tenés un shopping, tenés todas las vidrieras, los destinos turísticos, y por ahí hay destinos que tienen la vidriera muy bien presentada y otros que tienen por ahí dos o tres lucecitas prendidas y podés ver un poquito de lo que hay. Entonces, tenemos que salir a llevar Argentina en general a los principales mercados, pero no es solo ir a una feria. Si vamos a eso, ahí hay muchísima competencia dentro de una feria, sino hay que hacer todo un trabajo de mercado más fino, es ver, hacer capacitación con los principales operadores que venden tu destino, trabajar con los consulados, con las embajadas, con las líneas aéreas, todo un trabajo de mercadotecnia que por ahí es lo que nosotros notamos que está faltando de tomarlo al turismo como algo que tiene un potencial enorme y que todavía creo que nadie ha tomado conciencia de eso porque no se está trabajando acorde a eso. Ah, mirá, ese es un dato, ¿eh? Roby, hay una cosa que sí veo, pero ahora comparándolo con otro destino de Argentina, Mendoza, es que Mendoza inventó la experiencia, es decir, pocas de las cosas que se ven en Mendoza son, como decir, un atractivo natural como ir a, no sé, al Cerro de los Siete Colores o a las Cataratas del Iguazú. En general, todo lo que, que en Mendoza existe se inventó y creo que eso es bien válido, sobre todo cuando hablamos de experiencias. Y sí vi una gran mejora en determinados recursos humanos de primera línea. No sé si estás de acuerdo con eso, si estás de acuerdo, ¿a qué crees que se debe? Mirá, creo que lo que precisa en general Argentina es potenciar los recursos naturales que tiene en base por ejemplo, hay lugares en el mundo que facturan millones de dólares y son centros de visitantes. Si uno ve, hay casos como Australia, que tiene Ayers Rock, que está en el medio de Australia, tenés que viajar horas para llegar a ver una piedra y hay un centro de visitantes que factura 500 millones de dólares por año y emplea 600 personas. Entonces vos ves que después hay casos similares. En Alaska también hay un centro de visitantes que está a 7 horas de avión de Nueva York y es un lugar que factura también 300 400 millones de dólares y emplea 300 personas. Y nosotros tenemos acá el Parque Aconcagua, la montaña más alta de América, que necesitaría tener toda una infraestructura para sacarle más el jugo a eso, para originar atractivos que hagan que la gente tenga en qué gastar. Si vos vas también a la lista de museos de las principales ciudades, vas a encontrar, en Londres vas a encontrar 100 posibilidades de hacer distintos atractivos culturales, museos, etcétera. Si abrís Buenos Aires o cualquier ciudad y vas a ver que no hay más de 10 opciones, vas a ver mucho, a ver que uno ve cuando pasea, pero si después vas a la puerta va a ver o que está cerrado, que atiende mediodía o que no tiene una visita guiada. Entonces, yo creo que hace falta potenciar mucho los recursos, tanto naturales como los culturales, en que la gente que viene pueda gastar, pueda tener cosas para hacer y por ende aumentar la cantidad de noches que se quedan destino. Creo que tenemos todo un camino ahí de trabajo y la parte buena, que comentabas vos, que el recurso humano es excelente. A nivel hospitalidad argentina está muy bien visto y los servicios creo que, bueno, esa es la base, ¿no? El recurso humano, pero necesitamos desarrollar muchos más productos turísticos. Están los recursos naturales, están los atractivos, pero falta todo un desarrollo del producto. Así como se hizo en el enoturismo en Mendoza con las bodegas, creo que después tenemos todos los escenarios naturales para desarrollar y ahí es donde hay todo un trabajo por hacer. Bien, Roby, creo que te paseé por todos lados. No sé si quedó algo, pero me encanta siempre el punto de vista que metés porque siempre deja pensando, ¿no?
Y creo que, bueno, lo lindo del turismo, como en la profesión o la actividad que hemos elegido, que hay mucho por hacer. Entonces nos presenta desafíos constantes y en un país donde, bueno, siempre nos va probando y justamente va originando que tengamos que pensar en alternativas, en productos, en mercados y que no te deja así siempre con un viento de cola para poder relajarte, ¿no? Eso también lo hace interesante. Cierto, es cierto eso. Pero bueno, Roby, se nos va el tiempo y como siempre te agradezco tu tiempo y tu onda para atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, excelente programa. Gracias. Ha hablado con nosotros Roby Riedel de Mendoza Holidays. Muy interesante el punto de vista, pero bueno, se nos fue el tiempo y vamos a una pausa para seguir con más. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.